El Mary Celeste fue un barco mercante estadounidense que existió a mediados del siglo XIX, construido en Parrsborough, en Nueva Escocia, en el año 1861. Su misteriosa desaparición se ha convertido en uno de los enigmas marítimos más intrigantes de la historia, puesto que fue hallado abandonado y a la deriva en el Océano Atlántico. Durante siglos, los mares y océanos del mundo han sido testigos de misteriosas desapariciones de barcos, que han sido objeto de especulaciones e intrigas a lo largo de la historia de la navegación. El Mary Celeste fue una embarcación destinada a transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa, y era comandada por el capitán Benjamin Briggs. El último registro que se halló en el diario del capitán en tierra firme fue del 3 de noviembre de 1872. Se sabe que antes de su partida el capitán le habría escrito una carta a su madre en la que le comentaba que ese 7 de noviembre de 1872 partirían hacia Génova, en Italia. Le aseguró que, nuestro barco está en un hermoso estado y espero que tengamos un buen pasaje. Como estaba previsto, ese navío partió del puerto de Nueva York con rumbo a Génova, con el capitán Briggs junto a su esposa e hija y 7 marineros en su tripulación. Después de zarpar y según la leyenda, se cree que el barco se enfrentó a unas terribles condiciones climáticas, con tormentas, fuertes vientos y el océano violento por más de 2 semanas. El 5 de diciembre de 1872, casi un mes después de zarpar el Mary Celeste, un barco de Canadá llamado Dei Gratia se encontraba en una isla cerca de Nueva Jersey esperando un cargamento de petróleo, también con destino a Génova y, al igual que el desaparecido Mary Celeste, seguiría el trayecto vía Gibraltar. Los tripulantes del barco canadiense indicaron que, a mitad del camino, entre el archipiélago Azores y la costa de Portugal, observaron a lo lejos un barco, fantasma, a la deriva, naufragando a pocos kilómetros de distancia. El capitán de la embarcación confirmó que se trataba del Mary Celeste, pero notó que iba vacío. El extraño avistamiento despertó la preocupación, por lo que los tripulantes del barco Dei Gratia decidieron acercarse para ofrecer su ayuda. Pero al llegar, se encontraron con un escenario desolador. Las velas del navío estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas y algunas faltaban. Además, vieron que la escotilla principal estaba asegurada, pero las de proa y popa estaban abiertas con sus tapas arrojadas lejos de ellas. Al continuar con la inspección de la embarcación, que había estado desaparecida por varios días, encontraron las pertenencias de los tripulantes en las habitaciones, y al realizar la inspección completa, encontraron que el único barco salvavidas tampoco estaba allí. También se dice que, al descender a la bodega, se encontraron con casi 1 metro de agua, una cantidad significativa, pero para nada alarmante, en un barco del tamaño de Mary Celeste. Sin embargo, aún permanecían dentro de la embarcación los 1.700 barriles de alcohol intactos y una impresionante cantidad de suministros para más de 6 meses. El capitán Moorcock se atrevió a indagar en el camarote del capitán, donde halló artículos personales esparcidos por la cabina, incluida una espada debajo de la cama. Pero lo que más le sorprendió fue que faltaban la mayoría de los papeles del barco junto con los instrumentos de navegación de Briggs. El Mary Celeste era un barco fantasma. La desaparición de la tripulación y la aparente calma en el barco generaron numerosas teorías, desde causas naturales como olas gigantes y errores de navegación, hasta explicaciones más fantásticas como ataques de monstruos marinos o la intervención de fuerzas sobrenaturales. Parece que estas fuerzas o espectros acabaron con la tripulación. Dicen que aún después de encontrar el barco, se ven espectros en sus pasillos. Se ha especulado sobre la posibilidad de un escape por pánico debido a la carga de alcohol, o incluso un accidente con la carga, pero ninguna teoría ha sido confirmada. El misterio del Mary Celeste sigue sin resolverse y es uno de los enigmas marítimos más famosos de la historia. La leyenda del holandés errante, también conocido como Flying Dutchman, es una historia marinera sobre un barco fantasma condenado a navegar eternamente por los océanos. Según la leyenda, este barco aparece en noches de tormenta, y su avistamiento se considera un presagio de mala suerte o peligro para otros barcos. La leyenda se originó en los antiguos cuentos marítimos de los Países Bajos, con raíces en el siglo XVII. La historia se basa en la supuesta condena de un barco y su tripulación a vagar sin descanso por los mares, debido a un pacto con el diablo o una maldición divina. En diferentes versiones, el capitán del barco, a menudo llamado Vanderdecken, es quien recibe la maldición por su arrogancia o blasfemias durante una tormenta.
El holandés errante se describe como un barco impresionante y siniestro, que aparece en medio de tormentas y navegando contra el viento. Su aparición se considera un presagio de desgracia, a menudo asociado con la muerte o el naufragio de otros barcos. Algunas versiones mencionan que el barco solo puede desembarcar una vez cada 100 años para buscar a una mujer que pueda redimir su alma. El Flying Dutchman se dice que aparece en el horizonte como una sombra fantasmagórica, iluminada por una extraña luz. Los marineros que lo ven a menudo informan de presencias extrañas a bordo y dicen que el barco parece estar rodeado de niebla espesa, lo que hace más aterrador el avistamiento. Según la leyenda, quien vea al Flying Dutchman está destinado a tener mala suerte o, peor aún, a morir poco después. Se ha dicho que el Flying Dutchman aparece con más frecuencia en mares cercanos al Cabo de Buena Esperanza, donde se originó la historia. Algunos informes aseguran que el barco es invisible en ciertas circunstancias, pero su presencia puede percibirse por las extrañas luces o por el viento que sopla a su alrededor, incluso cuando las aguas están calmadas. En resumen, la leyenda del holandés errante es una historia de fantasmas sobre un barco condenado a navegar sin fin. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, regálanos un like si el video te gustó y no olvides tocar la campanita para que te lleguen más videos de misterio.